Continuando con el modelo de la máquina sincrónica, vamos a hablar hoy del modelo de vectores espaciales y de coordenadas rotóticas. Del video pasado estudiamos cómo describir el comportamiento de la máquina en variables naturales o coordenadas naturales A, B, C a través de la matriz de resistencia y de la matriz de inductancia. En este caso vamos a ver cómo vamos a transformar el modelo de variables ABC al modelo de vectores espaciales. Para lo cual vamos a recordar las dos ecuaciones eléctricas que describen las componentes del estator y las componentes del rotor a través de las ecuaciones diferenciales y de las matrices de inductancia y de resistencia que vimos en el video pasado. Entonces tenemos que las caídas de tensión en el estator son iguales a las resistencias por las corrientes más las derivadas de los enlaces de flujo, siendo el enlace de flujo del estator el correspondiente a la inductancia estator-estator por la corriente estator más la mutua estator-rotor por corriente de rotor, o mejor dicho, corriente de campo. Y la ecuación de campo, donde la tensión de campo es igual a la resistencia por la corriente más la derivada del enlace de campo, que es la inductancia estator-rotor por la corriente de estator más la inductancia de campo por la corriente de campo. Si sobre la ecuación del estator aplicamos la transformación de vectores espaciales que hemos visto a lo largo de los cursos de conversión de energía, donde el vector espacial invariante en potencia lo definimos como raíz de 2/3 de BA más alfa BB más alfa cuadrado BC, siendo alfa 1e a la j 2 pi tercio o 1 con 120 grados, y aplicamos esa transformación sobre la ecuación del estator, podemos obtener la expresión en vectores espaciales de la ecuación del estator, donde hemos reducido la dependencia con la posición angular que tienen las matrices de inductancia estator-estator, que como vimos en el video pasado dependen de 2 veces la posición angular. En esta lámina vemos un poco cómo es el desarrollo para obtener la ecuación que veíamos en la lámina pasada, donde la matriz de resistencia no se altera por la transformación de vectores espaciales y cómo la matriz de inductancia se obtiene para poder relacionarlo con las dos variables que vimos en el video pasado, LD y LQ, de forma tal de poder reducir las dependencias con la posición angular y solamente quedarían las dependencias en 2θ y en θ dependiendo las inductancias con las que estamos trabajando. Aplicando la sustitución de variables en el rotor, en donde aparece la corriente del estator en función del vector espacial, podemos obtener la ecuación del rotor en donde las variables del estator corresponden a vectores espaciales. De la misma forma, podemos aplicar la transformación de vectores espaciales sobre la ecuación del par eléctrico obtenida a partir del principio de los trabajos virtuales y obtenemos de esa manera la ecuación de par de la máquina sincrónica en función del vector espacial de corriente del estator y de la corriente del rotor, en donde en esa ecuación rápidamente podemos identificar dos términos. Un término que depende de la diferencia entre la inductancia LD y la inductancia LQ, que vamos a llamar par de saliencia, y es producto de que la máquina sea de polos salientes.
y un término de par principal que depende de la inductancia mutua estator-rotor, o DF, y de las corrientes de estator y de campo. Para las máquinas de rotor liso, vamos a darnos cuenta que LD y LQ tienen el mismo valor. Por tanto, el primer término de la ecuación de par va a desaparecer. Entonces, la principal ventaja de aplicar la transformación de vectores espaciales sobre las ecuaciones de la máquina sincrónica es la reducción de las tres ecuaciones del estator a una sola ecuación en variable compleja. Por otra parte, aun cuando la dependencia en el ángulo θ se mantiene en el sistema de coordenadas de vectores espaciales, existe una notoria simplificación al utilizar la forma compleja el sistema, es decir, al utilizar la expresión E a más menos Jθ. Eso reduce la dependencia de funciones trigonométricas de la matriz de inductancia. Entonces, de la expresión de par, como decíamos anteriormente, tengo dos términos. El par de reluctancia, que depende de la diferencia de las inductancias en eje directo y en eje cuadratura, producto del polo de la máquina sincrónica, y un par principal, que depende de la mutua estator-rotor y de la parte imaginaria de la corriente del estator rotada hacia la referencia del rotor por la corriente de rotor. Normalmente, la máquina sincrónica, por simplicidad, aprovechando el hecho de que la velocidad eléctrica en el estator y la velocidad mecánica coinciden en este convertidor, es normal realizar la transformación de coordenadas del eje del estator a un eje imaginario o un eje ficticio que gira solidario al rotor. Esa transformación fue introducida por Parr en el siglo XIX y hoy en día sigue siendo la más utilizada para la representación de la máquina sincrónica. Entonces, para eliminar la dependencia en θ existente en el modelo de la máquina sincrónica en vectores espaciales, es posible referir las variables del estator a un sistema de referencia del rotor, el cual se encuentra exactamente en la posición θ con respecto al sistema solidario del estator. Es decir, es un sistema de referencia que gira solidario con el polo del rotor. Por esta razón, es posible que al multiplicar la ecuación del rotor por el término E a la menos Jθ, se puedan referir las ecuaciones de este sistema de coordenadas, que es fijo en el estator, correspondiente a vectores espaciales, a un sistema de coordenadas sincronizado con el eje de campo. A este nuevo sistema de coordenadas se le conoce como el sistema de Q, y el eje directo va a tener la misma dirección que el eje de campo, mientras que el eje de cuadratura se encuentra adelantado con respecto al eje directo en 90 grados. De esta forma se puede introducir las definiciones de las tensiones en eje directo y en eje cuadratura, al igual que las corrientes de eje directo y de eje cuadratura, a través de la representación como números complejos, es decir, BD más JQ o ID más JQ, que no es más que tomar los vectores espaciales de tensión o de corriente y multiplicarlos por E a la menos Jθ. La transformación E a la menos Jθ la estudiamos en conversión de energía 2 y es lo que normalmente se conoce como transformación de Parr, que es una transformación de rotación a ejes ficticios que giran solidarios con una pieza móvil. Entonces, para poder sustituir esta transformación en las ecuaciones del estator en coordenadas de vectores espaciales, es necesario derivar
la expresión de corrientes de eje directo y de eje cuadratura. Y eso lo tenemos expresado en la siguiente expresión. Vamos a tener que la derivada de la componente de eje directo y de eje cuadratura es función del vector espacial, de la derivada del vector espacial, la rotación de la velocidad mecánica y de las corrientes de eje directo y de eje cuadratura. Al multiplicar ese resultado en la ecuación del estator, obtenemos la nueva ecuación que rige el sistema estatórico en función del eje ficticio de coordenadas D y Q. Esa expresión compleja se puede descomponer en parte real y en parte imaginaria, lo cual origina las dos ecuaciones características del modelo de la máquina sincrónica en coordenadas D y en coordenadas Q, donde la tensión de eje directo es igual a la resistencia por la corriente de eje directo más la derivada de LD por ID más la derivada de LDF por IF. Esos son conocidos como los enlaces de flujo de eje directo y de eje cuadratura. Entonces tenemos que la tensión de eje directo es RD por ID más la derivada del enlace de eje directo menos omega por el enlace de eje cuadratura. Mientras que la tensión BQ es RD por IQ más la derivada de LQ por IQ más la velocidad por LD por ID más LDF por IF. Es decir, colocada en función de los enlaces de flujo, BQ es RE por IQ más la derivada del enlace en eje cuadratura más la velocidad por el enlace de eje directo. Entonces, fácilmente en este juego de ecuaciones podemos identificar los términos de transformación y los términos de generación, recordando que los términos de generación son aquellos acompañados por la velocidad mecánica. De la misma forma, realizando la sustitución en la ecuación del rotor de la transformación en eje directo y en eje cuadratura de la corriente del estator, obtenemos la ecuación del rotor como BF igual a RF por IF más la derivada del enlace de campo, siendo el enlace de campo LF por IF más LDF por ID. Haciendo las respectivas sustituciones en la ecuación de par que veíamos anteriormente, obtenemos la ecuación de par en eje directo y en eje cuadratura, donde siguen apareciendo los dos términos correspondientes al par de saliencia LD menos LQ por el producto de ID por IQ más el par principal LDF por IQ por IF. El par también puede ser calculado a partir de las variables del estator, como veíamos en la máquina de inducción, a partir del producto vectorial del enlace de campo del estator, producto vectorial, la corriente del estator, tanto en ejes directo como cuadratura, al igual que en vectores espaciales, porque recordemos que las variables son las mismas, simplemente rotadas, y la transformación escogida para vectores espaciales es invariante en potencia. Entonces, finalmente podemos hacer un resumen de las ecuaciones que rigen el comportamiento dinámico de la máquina en ejes directo y cuadratura y ejes de campo, y las tenemos presentadas en la lámina en función de los diferentes enlaces de flujo, el enlace de flujo de eje directo, de eje cuadratura y de eje de campo, siendo definidos los enlaces de flujo como lo vemos al final de la lámina. El enlace directo de eje directo es LD por ID más LDF por IF, el de cuadratura LQ por IQ, el de campo LF por IF más LDF por ID.
Recuerden que el eje directo y el eje de campo son colineales. Esa es la definición con la que hicimos la transformación. Por eso existen términos de transformación o de acople entre estos dos ejes, mientras que el eje de cuadratura se encuentra a 90 grados en adelanto con respecto al eje directo. De esta manera no hay términos de acoplamiento entre eje directo y eje cuadratura y eje de campo y eje de cuadratura. Solamente van a existir términos de transformación. Entonces, en la máquina sincrónica, el campo magnético rotatorio producido por las fuerzas magnetomotrices de los devanados del estator giran a velocidad sincrónica, es decir, omega e. El rotor de la máquina también gira a la misma velocidad, es decir, omega r es igual a omega e. Por esta razón, es conveniente referir las ecuaciones diferenciales que definen el comportamiento de la máquina en un sistema de coordenadas solidario con el rotor. En ese sistema de coordenadas se definen tres ejes coordenados. El eje directo, que gira con respecto al estator a la velocidad del rotor y en todo momento se encuentra colineal al eje magnético del campo. El eje de cuadratura, que gira con respecto al estator a la velocidad del rotor y en todo momento se encuentra a 90 grados del eje magnético de campo. El eje 0 es fijo al estator y se encuentra desacoplado magnéticamente con respecto a los ejes de la máquina y es un grado de libertad. Recuerden que cuando la máquina se conecta en neutro aislado o en delta, las corrientes de secuencia 0 son iguales a 0. Por tanto, podemos despreciar el eje 0. Y finalmente el eje de campo, que es solidario al sistema rotórico y colineal al eje magnético de la bobina de campo. Podemos expresar las ecuaciones de la máquina sincrónica de manera matricial, donde en este sistema están inmersos tanto los términos de transformación, que son los acompañados por el término de derivada, en este caso representado por la letra P, como lo hemos venido realizando a lo largo de todos los cursos de conversión de energía, y los términos de transformación, que corresponden a los términos acompañados de la velocidad mecánica, que en este caso, para este tipo de máquina, coincide con la velocidad eléctrica. Tenemos que, dependiendo la posición o la referencia con respecto al eje directo y al eje cuadratura, vamos a tener términos que son negativos y términos que son positivos. Y finalmente tenemos la ecuación de par mecánico obtenida a partir de la segunda ley de Newton, donde la inercia por la aceleración angular es igual al par eléctrico menos el par mecánico menos el par de fricción, dado por el coeficiente de fricción dinámica y la velocidad. Podemos representar la máquina a través de una representación física de ella, donde vemos los dos ejes ficticios, el eje directo y el eje de cuadratura, que son ejes que giran solidarios con la pieza rotórica, que define el eje directo y el eje de campo. Entonces, la máquina sincrónica la podemos ver a través de la transformación de par como una máquina que tiene dos conmutadores en su estator, uno en eje directo y uno en eje cuadratura. Estos conmutadores son ficticios y son productos de la transformación que hemos realizado. Entonces, con esto terminamos este módulo de máquina sincrónica, donde hemos visto el modelo de vectores espaciales y el modelo más utilizado para la representación de la máquina, que es el modelo en ejes coordenados rotóricos, o lo que se conoce normalmente como el modelo de par o el modelo de Q de la máquina, que es el más utilizado. Vamos a ver en el próximo video, donde veamos la operación de la máquina, cómo la escogencia de la transformación de par me permite, ante alimentación sinusoidal,
con vectores o fasores que giran solidarios a la velocidad mecánica del rotor, que la transformación de par vuelve estas cantidades sinusoidales números constantes, es decir, hace la transformación de valores sinusoidales a números estáticos o números DC. Gracias por su atención.